Quiero agradecerles a los profesores Pedro Fortes y Alberto Pino por su amable invitación para participar en este seminario organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el Instituto Brasileño de Estudios de Responsabilidad Civil y el Instituto Chileno de Responsabilidad Civil. Aprovecho para saludar a la moderadora Patricia López, la panelista Carmen Domínguez y a todos los demás oradores chilenos y brasileños que nos permiten que hoy podamos aprender de diferentes culturas jurídicas. Como decimos en Brasil, basta de vueltas y vamos directo al grano. Inicialmente pido disculpas por no comentar los contornos de la figura de daño moral colectivo contemplada por el artículo 51 de la ley chilena, porque quiero aprovechar al máximo los 15 minutos para transmitir mis perspectivas críticas de la trayectoria brasileña en los últimos 35 años. Seguiré los pasos de Cristian y Rodrigo para profundizar la antigua discusión de las funciones de la responsabilidad civil. Pues bien, en la superficie, el daño moral colectivo es un neologismo que señala una violación extrapatrimonial de intereses difusos o colectivos. Sin embargo, en una topografía más amplia, el daño moral colectivo en Brasil es una figura camaleónica, cuya funcionalidad es distinta a la de la exclusiva función compensatoria de daños, para alcanzar objetivos asociados a los punitive damages o, algunas veces, al disgorgement, según los criterios adoptados por los magistrados y tribunales para su cuantificación. Desde la perspectiva de la doctrina brasileña contemporánea, definimos daño moral colectivo como el resultado de cualquier conducta lesiva significativa practicada contra la dignidad de la colectividad por un hecho perjudicial irreversible o de consecuencias graves. Sin embargo, personalmente no comparto la visión doctrinal dominante. Estoy aquí para hacer un contrapunto. La expresión daño moral colectivo nos remite a un oxímoron. Digo esto sin jamás identificar el daño moral individual con repercusiones subjetivas, como lo serían el dolor o el sufrimiento. A mi parecer, considero que la expresión daño moral tiene un carácter exclusivamente individual, ya que se vincula a una ofensa à dignidad de cada persona humana en su concreción, con una función puramente compensatoria. Así como critico el daño moral sufrido por personas jurídicas, consideramos que un daño extrapatrimonial no puede alcanzar una comunidad considerada de manera abstracta, independientemente del daño que pueda experimentar cada uno de sus miembros. Es más, creo que es una equivocación sostener que el daño moral colectivo consiste en una mezcla de indemnización de daños meta-individuales con un remedio inhibitorio y punitivo. El daño moral colectivo no puede ser una versión jurídica del libro de Robert Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No obstante, esto no implica que haya que hostigar el modelo jurídico del daño moral colectivo. Al contrario, su introducción en el derecho brasileño por la vía legislativa creó un escenario concreto y provechoso para la discusión de las funciones de la responsabilidad civil. El hecho es que tenemos una cultura de compensación de daños. Esto es así por toda Europa continental y América Latina.
Sin embargo, si una decisión solo apunta a lograr la restitución in íntegro, por ejemplo, un proveedor de producto o servicio causante del daño puede, incluso hoy a través de algoritmos, calcular de antemano lo que eventualmente indemnizará y también incorporar los beneficios indebidos de su actividad. Este ambiente fomenta conductas parasitarias, free rider, no solo por violaciones de los derechos de la personalidad, sino también en diversos sectores de la vida en sociedad. Esto se aplica a los intereses difusos. Por cierto, los desastres de la minería brasileña son el resultado del uso de diques de contención de residuos que se sabe que son obsoletos y peligrosos, pero cuyas enormes ganancias para las compañías mineras superarían cualquier condena por daños. Pero si tomamos en serio el ilícito practicado por el demandado, en vez de solo el daño sufrido por el demandante, podemos no solo prevenir daños, sino também comportamentos antijurídicos. Es decir, a través del daño moral colectivo se pueden prevenir ilícitos, punir ilícitos y restituir ganancias ilícitas. Por lo tanto, el daño moral colectivo merece ser valorado por la oportunidad de imponer una indemnización que, en ocasiones, representa una sanción civil punitiva dirigida al infractor y, en otras oportunidades, que signifique una sanción dirigida a combatir los ilícitos lucrativos, removiendo ganancias obtenidas ilegalmente por el demandado. En ambos escenarios, en Brasil, la denominada, comillas, acción civil pública será la vía idónea para ejecutar la sanción civil o recuperar el lucro ilícito, pues a través de una única demanda se podrá obtener el monto total resultante de una determinada situación perjudicial para un interés difuso, evitando no solo decisiones contradictorias, sino que el producto indemnizatorio no sea retenido por unos pocos en detrimento de muchos. Se evita una discusión sobre enriquecimiento sin causa, pues el monto se destina a un patrimonio de afectación específica, guardando coherencia con la naturaleza colectiva del daño. No hay ningún impedimento en asociar la idea del daño moral colectivo con el rol de punitive damages para contener conductas demeritantes que alcancen intereses transindividuales. La sentencia tendrá en cuenta 3 criterios conjuntos: la magnitud de la lesión, el grado de culpabilidad del infractor y su situación patrimonial. Cuanto más alta sea la severidad de la conducta antijurídica, mayor será la desaprobación social y, en consecuencia, mayor es la necesidad de que el sistema desaliente actividades y conductas que puedan ofender a una potencial pluralidad de víctimas. Además, a diferencia de la respuesta al ilícito culposo, para él que la responsabilidad civil se limita a la reintegración de la víctima a una situación similar a la que se encontraba antes de que ocurriera el daño, frente al ilícito doloso o cuando existe un evidente desprecio por parte del demandado por la desgracia de las víctimas, el agente será sancionado con una pena civil de finalidad preventiva general y especial. Finalmente,
a capacidade econômica do demandado é um dado relevante para a aplicação da pena civil, já que hablamos de desestímulo e prevenção como os traços predominantes de esta sanção e a quantificação da indenização deve respeitar a proporcionalidade. Sin embargo, uma condena por dano moral coletivo também pode, às vezes, tomar a forma de disgorgement, quando a valoração do ilícito tenha em conta as ganâncias obtenidas por el infractor com a prática de uma conduta ofensiva de caráter transindividual. Aqui é onde se inserta el skimming off, uma técnica para excluir ganâncias ilegítimas que calcula a quantificação do dano moral coletivo a partir da estimação do saldo positivo resultante da transgressão coletiva. En estas situações, a exclusão de ganâncias ilegítimas permite a proteção efetiva de los bienes jurídicos lesionados com o fim de sancionar economicamente al transgressor coletivo e também prevenir o fenômeno de la ilicitud lucrativa. Asimismo, la exclusión del beneficio ilegítimo tiene el carácter de ser una medida óptima desde el punto de vista económico, ya que no impone un impacto económico superior al beneficio verificado en un período determinado. Así, la sentencia condenatoria logra excluir el lucro ilegítimo del período impugnado sem internalizar uma pérdida excessiva que poderia ser perjudicial para os acionistas, acarretar a quebra da empresa e perjudicar o desenvolvimento da economia. Hace falta uma observação. Disgorgement e punitive damage são institutos bem diferenciados. A função de disgorgement é eliminar lucros indevidos, independentemente de la evaluación del comportamiento malicioso del infractor. Por el contrario, la función de punitive damages es disuadir una conducta ultrajante sin importar si el demandado ha lucrado con su acción dolosa. Por lo tanto, si se pretende acercar el daño moral colectivo a una especie de gain-based damages, orientada à expropriação de benefícios financeiros, a operação de skimming off não depende da maior intensidade da culpa do demandado nem de sua condição patrimonial global. E é suficiente a constatação de um comportamento antijurídico ante interesses sociais relevantes e a verificação de los benefícios econômicos obtenidos como resultado do delito antissocial. De maneira ilustrativa, como dijo Pedro hace unos minutos, Volkswagen instalou em seus veículos a diesel um software capaz de enganar a las autoridades en los exigentes testes de emisión de NOx. Sin embargo, fuera de los laboratórios, se desactivava o software e os veículos expulsavam gases 40 vezes superiores ao limite permitido por la legislação ambiental. Este hecho gravíssimo repercutiu alrededor do mundo. E quais foram as consequências? Hasta agora, o escândalo le ha costado a Volkswagen mais de 26 mil milhões de euros em multas e indenizações, principalmente nos Estados Unidos. Sin embargo, em Brasil, os resultados foram tímidos. Em 2017, Volkswagen foi juzgada e sentenciada por el Dieselgate a pagar solo uns 200 mil euros por dano moral coletivo, justificado por, comillas, caráter pedagógico
y punitivo debido al fraude colectivo provocado en el mercado nacional de vehículos automotores. Cerra comillas. En otras palabras, una decisión de contenido meramente panfletário, ya que la condena no manifiesta un verdadero carácter punitivo. Como se puede observar, el daño moral colectivo se inserta en un conjunto de políticas públicas que de manera profiláctica apuntan al futuro con el objetivo de desestimular no solo al ofensor, sino a otros agentes que operan en el mismo mercado para evitar prácticas antijurídicas que afecten el delicado equilibrio entre la confianza de los inversores, la seguridad de las instituciones y el accountability de las empresas ante el Estado y la sociedad. El reto es crear parámetros objetivos que ajusten a la regla de proporcionalidad a fin de que la suma de las condenas no se convierta, por un lado, en un precio impagable, ni por el otro ofenda los derechos fundamentales del demandado. Por consiguiente, en nuestra concepción multifuncional del daño moral colectivo, tanto los punitive damages como el disgorgement representan un desvío de la ruta metodológicamente superior al estado de cosas en lo que nos encontramos en Brasil. Sin embargo, esta ampliación de alcance no depende únicamente de una nueva postura de los jueces, quienes están acostumbrados a otorgar daños compensatorios con base en un nivel mínimo de daño moral colectivo, sino también por parte de la doctrina, que debe enfrentar supuestos no acogidos expresamente por la legislación. Por último, existe un abanico de agresiones contra todo un universo que es trascendente para el individuo y como tal imposible de etiquetar en términos sencillos. En sociedades plurales y complejas, las ideas aquí lanzadas contemplan las múltiples posibilidades lesivas de las violaciones de los intereses colectivos. Postulamos un daño moral colectivo autónomo que no esté atado al monopolio del modelo compensatorio ni tampoco impida que veamos el mundo con la mirada de los nuevos tiempos. Agradezco la atención y si lo desean les dejo el texto a disposición de todos y les deseo una feliz jornada.